Muy buenas noches. Dios bendiga a todos los presentes. Gracias por estar con nosotros una noche más con el tema general: Jesús es la respuesta. Es un deleite verlos aquí esta noche. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado vida. Él nos ha dado un día más para estar juntos, para reunirnos, para alabarle y honrar a su Hijo. Él es digno. Y apreciamos, valoramos que puedan estar aquí. Valoramos su presencia con nosotros. Y las personas que nos visitan son principalmente aquellos muy especiales para esta reunión. Tenemos un pasaje para hoy, Mateo capítulo 11, versículos 27 al 30. Mateo capítulo 11, los versículos 27 al 30. Tomamos ese texto y hacemos una pregunta. ¿Me aceptará Jesús? Nuestro tema esta noche: Jesús es la respuesta a la duda. ¿Él me aceptará a mí? Y puedo conceder, hermanos, que pueda parecer una pregunta extraña, porque cuando leemos este pasaje, Mateo 11, 27 al 30, y nos hacemos esta pregunta: ¿me aceptará Jesús? Pues pareciera que la respuesta es muy simple, que parece que la respuesta es muy obvia. Dice este texto: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y así la implicación clara es que si vienes a Jesús, Él te va a recibir y te va a dar descanso. De hecho, podríamos argumentar que este es el mensaje de la Biblia. Es el punto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la Biblia es un libro de redención. Hay grandes pasajes como Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la Biblia dice allí en este mismo pasaje: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O podríamos tomar un pasaje como Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, donde Pablo escribe: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y de nuevo ves este énfasis, dice un pasaje: todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres vengan a Él. Dios quiere que todo aquel que escucha el mensaje venga a Él. Es un tema constante en las Escrituras. Podemos agregar también segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quería, amados hermanos y amigos que nos visitan, Dios no quería que fuera de otra manera. Y sin embargo, seguimos preguntando: ¿me aceptará Dios? Porque la gente sigue haciendo esa pregunta. Sin embargo, esta noche no vamos a seguir ese camino, porque eso es muy obvio, es lo que enseñan las Escrituras. Si vienes a Jesús, si vienes a Dios, Él te va a recibir. Ahora bien, hay otra parte que, debido a que la Biblia enseña que Cristo está llamando, que Cristo está recibiendo, debido a esa enseñanza, la otra parte de la enseñanza bíblica se pasa por alto. Y es esta. Y preste mucha atención, sobre todo amigo, amiga que nos visita. Cristo no aceptó a todos. Cristo no aceptó a todos. No aceptó a todo el mundo. De hecho, hubo muchísima gente que, como ustedes, vinieron a escuchar la enseñanza de Jesús. Hablaron con Jesús en persona. Interactuaron con Él. Y luego se apartaron de Él. Se fueron. Y Jesús no los aceptó. Y dado que la situación es así, la vemos claramente en la Biblia, la realidad, la pregunta de esta predicación es muy válida, muy importante. ¿Me aceptará Cristo? Usted vino esta noche aquí
preguntándose muy probablemente eso: ¿me aceptará Cristo a mí? Bueno, tal vez no. Tal vez no lo va a aceptar. Cristo no te aceptará, primer punto de nuestra exposición, si no confías en Él. No te va a aceptar de cualquier manera. No te va a aceptar de cualquier manera que quieras venir. Debes cumplir ciertos requisitos para que te pueda aceptar, para que estés seguro de que te va a aceptar. Hay un hombre en Marcos, capítulo 10. Ese pasaje es digno de nuestra lectura. Si tienen sus Biblias a mano, acompáñenme allí, por favor, los hermanos, siempre proveyendo Biblia para nuestras visitas, por favor, ayudándoles a buscar la cita, porque queremos que ellos lean con nosotros la palabra de Dios. Leeremos esto juntos, por favor. Aquí hay un hombre, en Marcos capítulo 10, aquí hay un hombre que vino a Jesús, un hombre que se encontró con el Señor en persona, habló con Él en persona, tuvo una conversación y luego se fue. ¿Y saben qué? Este hombre no fue aceptado por Jesús. Marcos capítulo 10 y el versículo 17, Marcos 10, 17, la Biblia nos dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Este hombre vino, este hombre se apuró, este hombre no hubo que obligarlo. Este hombre vino corriendo, este hombre se arrodilló ante Jesús y se dirigió a él llamándole Maestro bueno. Leemos su pregunta y es una muy buena pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Acaso esa no es la pregunta que lo ha traído usted acá también esta noche? ¿Acaso no ha sido de lo que hablaron durante el estudio bíblico hoy en la tarde o el día de ayer, en esta semana de la actividad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él hizo la pregunta correcta y se la hizo a la persona correcta. Si alguien pudiera decirle qué hacer para tener la vida eterna, era Jesús el que podía responder esto. Él lo sabe y por eso corrió hacia él y corrió con urgencia. Y en su pregunta se arrodilló y con respeto y consideración le habló a la persona que tenía enfrente. Lo llamó Maestro bueno, incluso con una reverencia, entendiendo a quién le estaba hablando. Y este hombre hizo una pregunta muy legítima, muy válida, muy interesante, muy importante. Profundizando en la vida de este hombre, también podríamos notar que cuando el Señor Jesús le dio la respuesta, el Señor le dio la respuesta con las Escrituras, porque así se debe responder a las preguntas que tienen que ver con la vida eterna, con la salvación. Con esta pregunta interesante de hoy: ¿Dios me aceptará a mí? ¿A mí? Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre le dice a Jesús: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es como si le dijera: ¿qué más me falta? Estoy dispuesto a lo que venga, ¿qué más falta? Aquí hay un hombre que podríamos considerar un buen hombre. Yo creo que aquí nos visitan buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres. Este era un buen hombre, ha obedecido los mandamientos de Dios y lo ha hecho desde su juventud. Hace la pregunta correcta, la persona correcta, con reverencia y consideración. Ha sido obediente desde muy joven. Pero le pregunta a Jesús: ¿qué más me falta? En el versículo 21, estamos en Marcos capítulo 10, la Biblia dice que Jesús mirándole, le amó. ¿Saben? El mundo te dice lo que ellos entienden por amor. Si amas a la gente, la dejas hacer lo que ellos quieran. A veces las madres tienen este pensamiento: no voy a castigar a mi hijo porque lo amo. Me duele castigarle porque lo amo, entonces ni le dejo hacer lo que él quiera. Si amas a la gente, te dice el mundo, las aceptas como son, sin pedirles ningún cambio. ¿No han dicho eso las mujeres muchas veces?
no me pidas que cambie. Si me amas, tienes que aceptarme tal como soy. Si amas a la gente, te dice el mundo, no hagas discursos de odio sobre sus costumbres, sobre sus preferencias. Cuidado, si los amas, eso no se hace. No se les corrige, no se les señala, no se les juzga. Si amas, no haces ninguna de esas cosas, te dice el mundo, porque eso no es amor. Y sin embargo, la Biblia dice que Jesús le dijo las verdades a este joven, pero antes de decirlas, lo miró y lo amó. Amigos, decidan hoy en su corazón si ustedes creen en el Dios Todopoderoso de la Biblia, o si le creen a este mundo perverso que nos quiere enseñar una versión que no es la del verdadero amor. La Biblia dice que Jesús amó a ese joven. Yo creo que fue así. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿Me diría amén si cree en la palabra de Dios? La Biblia dice que le amó. La Biblia dice lo siguiente también en los versículos 21 y 22. Una cosa te falta, dice el Señor. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre vino a Jesús, pero luego se fue. Conversó con Dios, pero luego se apartó de Dios. Vino y se fue, porque Jesús no lo aceptó. ¿Y por qué no lo aceptó? El Señor consideró que este hombre y esta conversación eran lo suficientemente importantes como para explicarle a los que se quedaron atónitos, perplejos viendo lo que había pasado. Oye, este mismo fue el maestro que dijo, venid a mí. Oye, y el hombre ha llegado y Jesús no lo aceptó. ¿Qué pasó aquí? No era que si venían los aceptaría, como que no lo aceptó. Era un hombre bueno. Era alguien que había guardado los mandamientos, pero Jesús no lo aceptó. ¿Por qué? A modo de explicación, la Biblia dice en el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Un momento. Señor, ¿estás diciendo, pensaron los apóstoles, estás diciendo que los ricos no pueden ser salvos? ¿Estás diciendo que es pecado tener riquezas? El texto continúa, los discípulos se asombraron con estas palabras. Jesús respondió de nuevo y les dijo, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Note ahora el matiz. El problema no es tener las riquezas. El problema es creer que las riquezas son Dios. El problema es darle la espalda a Dios por creer que las riquezas son las que te van a hacer feliz. Las que te van a resolver todo, las que te van a dar la respuesta. ¿Me aceptará Jesús? No si confías más en otra persona que en Él. No si confías más en una cosa que en Él. Este hombre confiaba en las riquezas. ¿Y sabe qué pasa con las riquezas? Son temporales. Confiaba en las riquezas, pero ¿sabe qué pasa con las riquezas? Son limitadas. Aunque puedan hacer mucho aquí en la tierra, las riquezas se acabarán, perecerán. Vendrá el moho, vendrá la polilla, vendrá el ladrón. Las riquezas, además, no pueden entrar en la eternidad. Dice 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No importa cuánto tengas hoy, no te lo vas a llevar. Y quizás lo más importante, Jesús no aceptó a este hombre porque Dios no acepta que le den el segundo lugar. Dios quiere el primer lugar en su corazón y en mi corazón. Solo acepta el primer lugar. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, y denme el permiso aquí de cambiar un poquito las palabras, pero manteniendo el mensaje.
Es necesario que el que se acerque a Dios confíe en Él por encima de todo lo demás. ¿Me aceptará Jesús? No, si no confías en Él. Dios no te aceptará si intentas ponerlo en segundo lugar detrás de cualquier cosa o de cualquier persona. No permitas que tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, los bienes materiales, tus intereses terrenales, se pongan por delante de Jesús. Porque si haces eso, por mucho que vengas a escuchar aquí la palabra, Jesús no te aceptará. En segundo lugar, ¿me aceptará Jesús? No, si te justificas o si te consideras justo a ti mismo. Si tú mismo te dices, yo soy bueno. Mire, vaya y predíquele la palabra a la vecina de ella, que esa vecina sí es mala. Yo soy bueno. Predíquele a los malos. Ya yo voy a una iglesia, así que yo soy bueno. Vaya y predíquele a los malos. Jesús no te aceptarás si te crees bueno. Jesús le dijo a este joven de la lectura anterior, bueno solamente hay uno, Dios. No te creas bueno, porque si crees que te puedes declarar justo a ti mismo, Cristo no te aceptará. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, por favor. Allí registra a nuestro Señor contando una parábola sobre dos hombres. La Biblia dice, Lucas 18, versículos 9 en adelante, Lucas 18, 9 en adelante, a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, que eran muy santos, eran muy buenos, y menospreciaban a los otros, a ellos les dijo esta parábola. Es interesante, hermanos, cómo los seres humanos hacemos esto, esta actitud que tenemos, ¿sí? No nos conformamos con ponernos a nosotros allá arriba como más importantes, como muy importantes, muy especiales, sino que además también nos sentimos obligados a menospreciar a los demás, como si fueran menos que nosotros. Este hombre hizo ambas cosas. Note lo que dice el texto. Dos hombres subieron al templo a orar, dijo el Señor. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. He aquí un hombre que se consideraba demasiado bueno, justo, santo, un santurrón diríamos. Ahora, ¿cómo este hombre sabía que él era santo, justo y bueno? ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le dijo eso? Bueno, él decidió que lo era. Él se declaró bueno a él mismo, menospreció a los demás. De hecho, se presenta ante Dios este atrevido y le dice a Dios: tengo pruebas, soy bueno y aquí están las pruebas. Y no precisamente señaló la palabra. Dijo: no soy como los otros hombres. Eso es probablemente una gran estimación de sí mismo. De hecho, una sobreestimación de sí mismo. De hecho, ese es, de nuevo, uno de los errores que cometen los hombres. Se creen mejores que los demás, basados en su propia opinión. En realidad, hermano, en realidad, amigo mío, que nos visitas, tú eres y yo soy igual a todos los demás. Dice este hombre de la historia a modo de justificación, es decir, de decir que él era justo: no soy un ladrón. Él le dice al Señor, le dice a Dios, primero todo lo que él no hace y todo lo que él no es. No soy un estafador, no soy un injusto, no cometo adulterio y no ando cobrándole impuestos a la gente, abusando de ellos. Y luego gira hacia lo positivo y dice: Dios, y también déjame decirte que hago cosas buenas. Sí, soy una buena persona, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vaya, podríamos decir, verdaderamente este era un buen hombre. Llevaba una vida sana,
una vida buena, una vida muy religiosa. Por un lado, aquí hay un montón de cosas que no hace, y por otro lado, negativamente o positivamente, miren todo lo bueno que él dice que hace. Y permítanme preguntarles esto, y quizás esta sea la pregunta que este individuo debió hacerse a sí mismo. ¿Qué hizo este hombre con su pecado? De todo lo que habló, nunca mencionó su pecado. Note que él nunca dice, he pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo él al respecto? ¿Qué hizo con el pecado? Dice la Escritura, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero este hombre no habla de sus pecados. ¿Qué hizo con ellos? Verás, su ayuno no eliminaba su pecado. Podía ayunar todo el mes y el ayuno no le quita el pecado. Su negativa a cometer adulterio, lo podemos felicitar por eso, pero eso no quitaba el pecado de su vida en otros aspectos. Entonces, ¿cómo él resolvió el problema de sus pecados? ¿Cómo quitó el pecado de su vida? El punto entero del tema de la justificación, es decir, de decirte a ti mismo que tú eres justo, que tú eres bueno, que tú eres santo, es que no puedes hacerlo por ti mismo. Alguien tiene que declararte santo, justo y bueno. Tiene que ser otro, no tú mismo, no yo mismo. Pero este hombre confiaba demasiado en sí mismo, como justo. Bueno, si este hombre era el que se justificaba a sí mismo, se declaraba justo, entonces ¿cuál era el trabajo de Dios? Si Dios es el que dice, te perdono de todos tus pecados, a partir de ahora eres inocente, limpio de toda culpa. Pero este hombre se limpiaba a él mismo, entonces ¿cuál era el trabajo de Dios? ¿Dónde quedaba Dios? Amigos que nos visitan, Dios no puede aceptarte si te haces justo a ti mismo. Y además no puedes, es imposible. El hombre rompe la ley de Dios. Y cuando el hombre rompe la ley de Dios, es culpable de todo. ¿Sí? Lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que te tengo una noticia, amigo que nos visita. Si el vecino de al lado es drogadicto, no pienses que él es peor que tú. Porque si tú mentiste y él se drogó, ambos, fallando en un punto, se hacen culpables de todos. Ambos son pecadores necesitados del perdón de Dios. Ninguno es más pecador que otro. Vemos las noticias y nos horrorizamos pensando qué mala es la gente, qué malvada, qué terribles esos terroristas. Pero no somos mejores que ellos si no hemos recibido la justificación de parte de Dios, el perdón de Dios, si Él no nos ha declarado inocentes. Si este hombre de la historia ha violado algún punto de la ley de Dios, necesita mucho de la gracia y de la misericordia de Dios, como usted y como yo. En cambio, el publicano, dice el otro hombre de la historia, el cobrador de impuestos, estaba parado allá lejos. Dice que ni siquiera levantaba la cabeza. Especificó Jesús. Mire que dice Jesús, ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Y este hombre en su oración solamente dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. Se lo digo con otras palabras. Este hombre oró diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Te niegas a reconocer el pecado, tu pecado? ¿Y tienes el atrevimiento, la osadía de creer que te puedes llamar bueno, santo y justo a ti mismo? No, eso no se hace. Porque Jesús así no te aceptará. No. Si te vas a declarar justo a ti mismo, Jesús en su amor, en su misericordia, en su bondad, no te va a aceptar, no te va a recibir. Y hay muchas personas que creen que pueden hacerlo. Es decir, perdonarse los pecados a ellos mismos. Y decir qué pecado es más grande y qué pecado es más pequeñito. ¿Y qué sucede con eso? Que se escuchan igual al hombre de la historia. No necesito ir a la iglesia si yo no vivo haciendo males.
No necesito de la religión. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago males a mis vecinos. De vez en cuando le doy ayuda económica o le doy comida a personas que lo necesitan. En realidad yo soy bueno. Sí, déjame preguntarte algo. ¿Qué haces con tu pecado? Por cuanto todos pecaron, dice el texto. Entonces, ¿qué haces con tu pecado? Jesús no te aceptará si te justificas a ti mismo. Ten cuidado de que la religión que practicas se centre más en ti mismo y en los hombres que en Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Me aceptará Jesús? No si practicas una religión donde crees que eres santo, justo y bueno, aparte de la revelación de Dios. En tercer lugar, ¿me aceptará Jesús? No, si no vienes a Él. En Juan capítulo 5, si comenzamos en el versículo 31, Jesús expuso pruebas de por qué usted debe creer en la enseñanza de Él, de por qué debe creer en el Evangelio, por qué estas personas que ya dieron el paso, los que nos llamamos ahora hijos de Dios, ¿por qué creímos? Hablando de la evidencia, Él dice, todos estos milagros y todo lo que les he enseñado da testimonio de que verdaderamente vine de Dios para traer salvación. Él dice, versículo 31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, ¿quién daba testimonio por Jesús? Dice el versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dios envió a Juan el Bautista, y Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús. Esa era obra del Padre Celestial. Dice Juan 1:27, Juan el Bautista dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Las obras que Jesús hizo dieron testimonio de que verdaderamente es el Hijo de Dios, que verdaderamente es el Salvador, el que puede perdonarte de todos tus pecados, el único que te puede hacer borrón y cuenta nueva, el único. Jesús diría en una ocasión, Juan 10:32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Para los que no creían en Él. Ellos mismos dirían en Juan 11:47, este hombre es un problema, este hombre hace muchas señales. ¿Qué eran las señales? Cosas sobrenaturales, poderes que el hombre no puede tener, pero Jesús los tenía, porque es Dios. Eso daba testimonio de Él. Jesús dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjate, más adelante dice en el versículo 37, estamos en Juan 5, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El problema es que no importa la evidencia, había mucha evidencia, había señales, había muestras del poder de Dios, había una verdad predicada poderosamente, verídicamente enseñada toda la voluntad de Dios. Jesús enseñaba la verdad, pero la gente le creía. A veces no es suficiente enseñar la verdad, también el hombre tiene que venir a Dios aceptando la evidencia que Dios le presenta. En el versículo 39 Jesús dice, escudriñad las Escrituras. O sea, investiguen en la palabra de Dios, investiguen en la Biblia. ¿Por qué? Sigue diciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si lees el Antiguo Testamento, ¿sabes qué pasa? Que da testimonio de Jesús. Tantas profecías anunciando la venida de Jesús, y todas se cumplieron de manera perfecta. Tenemos a alguien aquí, nuestro hermano Kyle, es un hermano que ha escrito mucho acerca de la evidencia bíblica a favor del cristianismo. Puedes conversar con él. Si dudas de la evidencia que Jesús ha presentado, el hermano te puede hacer de memoria un resumen de toda la evidencia que Jesús
vio de que verdaderamente era el Hijo de Dios y que su mensaje era verídico. Pero a veces no importa, lamentablemente, la evidencia si las personas no quieren creer. ¿Me aceptará Jesús? No si no vienes a Él. No si cuando termina esta predicación te levantas de esa silla y simplemente te vas a seguir con tus cosas y te olvidas de esto y lo borras de tu memoria. Porque si te vas sin cumplir la voluntad de Él, no has venido a Cristo. Y si no vienes a Cristo, Él no te aceptará. Hay algunas personas aquí, y no se molesten conmigo, por favor, pero hay algunas personas aquí que probablemente han estado con nosotros 4 años en estas actividades. 4 años han venido a este lugar. O por lo menos 3, o por lo menos 2 años. Pero cuando se termina el sermón, anoche se fueron sin obedecer a Cristo. Cristo dice, si crees en mí, confiésame delante de estos testigos, arrepiéntete de todos tus pecados y bautízate y yo te perdonaré. Pero han escuchado lo que tienen que hacer y se han levantado de la silla y se han ido. Esto no es una película. Esto no es para entretenerlo. Esto no es para que me felicite si es que le gusta cómo le expliqué la Escritura. Esto es para la salvación de su alma. Esto es para que tenga perdón de Dios, vida eterna en Cristo y sea adoptado en la familia de Dios. Algunas personas han asistido a esta actividad durante años. No me refiero a semanas, no me refiero a meses, me refiero a años. Han estado sentadas allí, han estado escuchando la evidencia. Le hemos hablado solo Biblia. ¿Y qué ha pasado? Será un día triste, hermanos, para algunas personas oír lo que registra Juan, pero lo oirán. ¿Saben qué dice el Señor? Por favor, mire esa pantalla. Y mire lo que dice Jesús en el Evangelio según Juan. Te estoy llamando, te estoy invitando. Yo soy la respuesta, dice Jesús. El problema es que no quieres venir a mí. Amigo o amiga que nos visita, ¿en serio te retiras porque no quieres venir a Jesús? ¿Jesús no es suficiente? ¿Jesús no va a cumplir su palabra? ¿No crees que Jesús va a volver y va a juzgar al mundo? ¿Que te va a llamar a cuentas por si hiciste o no lo que enseña su palabra? ¿Por qué te vas a levantar después de este sermón y te vas a ir sin haber entrado al agua del bautismo para el perdón de pecados? ¿Por qué? Y no queréis venir a mí. Algunas personas podrían pensar, oye, este predicador, no lo traigan más. Habla muy cruel. Eso es muy cruel lo que está diciendo. Pero primero lo dijo Jesús. Y luego explica por qué. Y nos gusta o no, cuando el Señor explica por qué, ese es el por qué que importa. ¿Sí? Ahora, la razón dada para la situación de esas personas que tenían la predicación de la verdad, la enseñanza, la oportunidad, la invitación, pero no la aceptaban, bien podría ser la razón por la que usted no está aceptando la verdad, por la que usted no está obedeciendo la invitación de Jesús. Los versículos 41 y 42. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amada visita, esto lo está diciendo Jesús el Señor. No te va a aceptar solo porque te sientes allí, escuches un sermón y te levantes y te vayas. Si haces eso, te habrás ido en desobediencia. Y si haces eso, entonces, dice Jesús, ya sé que no tienes amor de Dios en tu corazón. No amas a Dios. Hay algunas personas que hoy no vendrán al Señor. Yo espero que algunas sí, que cuando venga el hermano a cantar el himno, se ponga de pie al lado del director de cantos y diga, yo quiero ser bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos mis pecados. Pero habrá otros, habrá una quizás mayoría, que después que terminemos, después que apaguemos la computadora, se van a levantar y se van a ir, no vendrán al Señor. ¿Y por qué no vendrán? Porque no tienen el amor de Dios en ellos. Y como no vendrán, entonces, lógicamente, Jesús
no puede recibirlos, no puede aceptarlos. ¿Me aceptará Jesús? No, si no vienes a Él. Buenas y amables personas que nos visitan esta noche, el Señor no está cambiando. Su invitación sigue siendo la misma desde hace 2000 años. Puedes venir bajo sus condiciones, bajo sus reglas, bajo sus leyes, o no puedes venir porque eres libre de irte realmente. Tienes esa alternativa. Y esto nos lleva a un pensamiento final. ¿Me aceptará Jesús? No, si no te arrepientes. Hay un mensaje. El Evangelio, nombre que significa buenas noticias. Pero las buenas noticias siempre llevan algo junto con ellas, un adjunto. Y dice que ese es el arrepentimiento. En Hechos capítulo 5, los apóstoles estaban predicando el Evangelio de Jesús. Lo han estado predicando desde Hechos capítulo 2. Lo predicaron en Hechos capítulo 3 y capítulo 4. Fueron arrestados por las autoridades. Fueron interrogados. Fueron amenazados. Les dijeron, no lo puedes hacer más. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Lo siguieron predicando. Estamos agradecidos con las autoridades de la comunidad porque nos han permitido estar aquí. Ha sido maravilloso todo el apoyo que nos han dado en ese sentido. Pero puede que llegue el día en que ellos ya no quieran que la iglesia de Cristo predique más. Puede ser que incluso llegue un día en que el país tenga una ley que diga que esto ya no se puede predicar. Ese día, ¿sabe qué hará la iglesia de Cristo? Seguirá predicando. Seguirá predicando. Los apóstoles lo siguieron haciendo. Y le siguieron predicando a personas que se negaban a arrepentirse. Versículo 28 del capítulo 5, la gente ahí, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, el concilio, los vuelven a arrestar y les hacen esta pregunta. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios y con los apóstoles de que ellos no dijeran, ¿saben qué? Autoridades de nuestra comunidad tienen razón. Lamentamos, les pedimos perdón por haber insistido en este tema. Ya no lo haremos más, ya no predicaremos más. Tienen razón. No sabíamos que esto los incomodaba, que esto les molestaba. Perdonen ustedes, ya no vuelve a pasar. No sabíamos que esto era algo que a la comunidad le molestaba. Ya no lo volvemos a hacer. Escuchen, vamos a retroceder, vamos a dar varios pasos atrás, haremos los cambios que ustedes nos piden. No diremos más nada sobre esto, porque queremos que ustedes se sientan bien. Yo doy gracias a Dios que los apóstoles no fueron esos cobardes y no respondieron así. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amigo que nos visitas, por favor, responde a esta pregunta. ¿Por qué si ya se te explicó el Evangelio? ¿Por qué si Jesús te está llamando hoy, te está invitando hoy? ¿Por qué no aceptas? ¿Por qué no tomas la decisión? Analízate, por favor. ¿Por qué no? Pedro y Juan aquí están muy decididos y dicen, no importa lo que digan ustedes, no importa si nos meten presos, no importa si nos matan, no importa si primero nos golpean, no dejaremos de obedecer a Dios. Amigo, amiga que nos visita, no permitas que ningún familiar, no permitas que tu jefe, no permitas que nadie te impida obedecer a Dios. ¿Qué dicen después de eso los apóstoles? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y saben cómo reaccionaron la gente? El versículo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Sabes qué no iban a hacer estos religiosos? No iban a obedecer a Dios. Los que mataron a Cristo ahora no iban a obedecer a Dios. Yo te pregunto, amigo y amiga, ¿te vas a levantar hoy como si fueras uno de esos fariseos y te vas a ir sin obedecer a Dios? ¿Quieres ser como ellos? ¿Como los que mataron a Cristo?
y decir, sí, ya sé que eso es la verdad, pero no lo voy a obedecer. Eso dirás. ¿Sabes? No se arrepentirán. Hechos capítulo 7, versículo 51. Un predicador les dice, puros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre se oponen, ustedes siempre se oponen al Espíritu Santo. Versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo no sé si alguien hoy está molesto, porque estoy diciendo, si usted se levanta hoy y se va de aquí sin obedecer, se está pareciendo a los que mataron a Jesús. No queremos obedecer. En Hechos capítulo 13 el apóstol Pablo predicó, y ¿sabe qué hizo la gente? Luego de que acabó el sermón se levantaron molestos y se fueron. ¿Y qué les dice el apóstol? Versículo 46 de Hechos 13, puesto que la desecháis, la palabra, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Como ustedes no quieren la salvación, como ustedes no quieren el perdón, como no quieren la vida en Cristo, ¿saben qué? Los dejamos solos. Ya no más. Él estaba predicando a personas que no se arrepentirán. Y amigos, uno no puede tener a Dios si no se arrepienten de sus pecados. Arrepentirse es reconocer que hemos hecho mal, decidir que no lo haremos más y comenzar a hacer el bien que enseña la palabra. Dios nunca aceptará a nadie que quiera seguir pecando, que quiera seguir en lo malo. No, eso no va a pasar. Dice en Hechos 2, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para el perdón? ¿Qué haremos para la salvación? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Luego el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los impíos no heredarán el reino de Dios? No van a entrar. Si no obedecen este evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, no van a entrar al reino de Dios. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes o vulgares, ni los estafadores. Ninguno de esos entrará en el reino de Dios. Y luego le dice a los hermanos, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. ¿Saben por qué habían sido lavados? Porque se arrepintieron. Oyeron la verdad y se arrepintieron. Pablo dice a los tesalonicenses, os convertisteis, se arrepintieron de adorar ídolos para servir al Dios vivo. Eso es arrepentimiento. Se convirtieron a Cristo, dejaron lo malo. Se volvieron, es decir, dieron la vuelta y tomaron la nueva vida, el nuevo camino. Amigos, así es como funciona. Si no estás dispuesto a hacer eso, entonces Dios no te aceptará. Jesús no te va a recibir si sigues así. Jesús no dirá que está bien que te quedes como estás, que Él no te va a juzgar. Algunas personas que afirman amarte te van a dejar así como eres, pero no Dios. Cristo te aceptará si y solo si cambias tu vida y abandonas lo que Él dice que es malo. Dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, Juan 8:24. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amigos, si confían en cualquier otra cosa o persona, no pueden venir a Jesús. Terminamos esta exposición recordándoles que si no se arrepienten, Jesús no puede ayudarles. Pero si lo hacen, si hoy aceptan cambiar sus vidas, entonces habrá recibimiento de parte de Dios. Habrá aceptación. Recuerden el pasaje. Mírenlo por favor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es absolutamente verdadero, cierto. Y a veces la gente no es consciente que hay otra cosa
que van relacionadas con la invitación de venir. Si bien la invitación está abierta a todos, no todos la aceptarán. Y por lo tanto Jesús no puede aceptar a los que no lo quieren aceptar a Él, los que no quieren aceptar sus leyes, sus condiciones. ¿Jesús me aceptará? Bueno, esta pregunta podría ser respondida mejor con otra pregunta. ¿Usted aceptará a Jesús? No se trata de levantar su mano y decir, yo recibo a Jesús. No. Se trata de decir, yo recibo esta palabra, yo obedezco esta palabra porque es de Jesús. ¿Usted aceptará a Jesús? ¿Creerás en Él esta noche? Amado amigo, amada amiga, debes creer, si quieres ser salvo hoy, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Dios vivo. Juan capítulo 8, versículo 24. También tienes que confesarlo delante de todos los hombres. Pero antes de confesarlo, antes de decir Jesús es el Señor, debes arrepentirte. Lucas 13:13. Si no te arrepientes, te perderás. Tu lealtad hacia Él tiene que ser declarada y atestiguada. Por eso dice la Escritura en Hechos capítulo 8, creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Hace unos días, 2 jóvenes valientes se pararon de allí. Y cuando se les preguntó, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sin vergüenza, sin tener vergüenza, sin avergonzarse del Señor, dijeron, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo creo. Esa es una condición para la salvación. Debes creer en Jesús, pero no es suficiente. Además debes arrepentirte, pero no es suficiente. Debes confesar a Jesús delante de testigos, porque no hay otra persona en la tierra en cuyo nombre podamos ser santos, excepto Jesucristo. Su nombre es el que confesamos, su autoridad, su rango, su honor, su posición. Y además, querido amigo, finalmente, esta noche vas a permitir que te sumerjamos en las aguas para hacer una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos 6, 3-4. Puedes venir. Dios te invita, Dios te llama. Puedes venir. Puedes ser aceptado. Vamos a pedir a nuestro director de cantos, por favor, que nos ayude con la invitación en estas notas, pidiéndoles que reflexionen en las palabras. No solo mire que la melodía es muy bonita, por favor medite en las palabras. Vamos a cantar la primera estrofa de este día. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hallarán la luz, renuncia a toda la maldad y venga a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acerca a Jesús y salvo serás. Puedes venir, puedes ser aceptado. No importa lo que hayas hecho, no importa quién hayas sido hasta el día de hoy, pero aceptando las condiciones que pone Jesús. Y si no hacen eso, amigos, no podrán ser perdonados. No podrán salvarse de la gran condenación que vendrá para la mayor parte del mundo que ha rechazado a Jesús. Habrán desperdiciado una oportunidad única. Vamos a pedir a nuestro director que termine el himno y mientras él está cantando, puedes venir adelante y decir, yo quiero obedecer el Evangelio de Jesucristo esta noche. No quiero esperar más. Hoy es el día de salvación. No des la espalda una vez más como todos los demás años. Toma la decisión y Cristo te aceptará. Nuestro hermano, que el Señor les bendiga grandemente.